Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gustavo Luna, soy especialista en educación, convivencia escolar y derechos humanos. Bienvenidas y bienvenidos una vez más al programa de Conversando con el DIREC. Hoy estoy desde mi casa, así que únicamente me doy aplausos a mí mismo, pero yo sé que Francisco desde la cabina también me está aplaudiendo. Oigan, ¿cómo están? ¿Cómo les está yendo estas vacaciones? Realmente yo espero que estén disfrutando estos días, yo espero que estén descansando, yo espero que se estén levantando muy tarde y por ello el día de hoy platicaremos al respecto sobre qué tan prudente o qué tan padre está que hagamos o les dejemos tarea a nuestros estudiantes. Recuerden seguirme a través de TikTok. Pueden compartir el video si me están siguiendo ahorita en el live de TikTok o compartan el video si están a través de todas las redes sociales de GCI Radio, YouTube, LinkedIn, Facebook y no sé por dónde más, pero todas las redes de GCI Radio, por favor síganlas. Y aquí en TikTok también síganme. Conversemos al respecto. Ya estamos de vacaciones. Y son vacaciones, creo que las más bonitas de todo el año, las vacaciones de diciembre. Son momentos de recreación, de descanso, de diversión para nuestras alumnas, nuestros alumnos y ¿qué creen? También para nosotros también. Los docentes, los directivos, también debemos de disfrutar este tiempo de descanso. Pero una cuestión que siembra la duda de manera recurrente entre las mamás, los papás y las maestras y los maestros es si se debe de dejar tarea ahorita en vacaciones. Si los pequeños y las pequeñas deberían dedicarle tiempo de sus vacaciones para estudiar o para repasar algunos temas. Estos días sin horarios ajustados, sin horarios muy precisos, sin rutinas muy específicas, podría significar una oportunidad para recuperarnos en las materias que más se nos dificultan o fortalecer habilidades en las materias que más se facilitan. Pero también resulta un poco tedioso y fastidioso para los niños, para los papás, volver a los libros cuando la idea de las vacaciones es disfrutar libremente. Algo en lo que se podría tener razón es que también mucho tiempo sin acercarnos o sin abrir la mochila, vamos perdiendo el ritmo o vamos perdiendo la secuencia de algunos aprendizajes. Por ello, es importante entender que una de las razones por las cuales el alumnado no quiere estudiar en este tiempo es porque la situación de repaso o la situación de estudio los pone tensos. Se siente la presión de que deben de contestar correctamente y la obligación de saber lo que se les pregunta. En vacaciones quieren o queremos deshacernos de estas preocupaciones y ponernos a estudiar nos hará sentirnos a veces incómodos. Pero si en verdad queremos repasar los conocimientos, si en verdad queremos trabajar situaciones menos estresantes, tenemos que relacionar lo que vayamos a estudiar con nuestra vida diaria. Pero sobre todo, tiene que ser divertido. Por ejemplo, si nuestros niños, nuestras niñas comienzan a leer, podríamos pedirles que lean las recetas, si vamos caminando que lean algunos anuncios, que lean los precios del supermercado, del mercado, incluso hacer cuentas al respecto sobre las compras que se van a llevar a cabo. Debemos de relacionar lo que se está aprendiendo en casa con lo que se aprendió en la escuela y entender que el niño o la niña aprende en todo momento y no es necesario que de manera específica se siente en la mesa, abra su mochila, abra un cuaderno, abra un libro y entonces poder decir que está estudiando. Entonces, la idea tampoco es que estas vacaciones es para evaluar ni para calificar. Es un momento en donde podemos aplicar lo que se ha aprendido, incentivar el uso de estos nuevos conocimientos para fortalecerlos o desarrollar otros. Y entonces
nos ponemos a pensar, ¿debemos dejar tarea en vacaciones? Desde ahí, quiero por favor que si me están siguiendo a través de GCI Radio por Facebook o aquí en TikTok en el direct, dejen sus comentarios. ¿Qué tan prudente es dejar tarea en vacaciones? Porque a diferencia de las vacaciones de fin de ciclo, estas vacaciones de diciembre o las vacaciones de marzo o abril, algunos profesores sí dejan tareas para que repasen o continúen practicando lo que han aprendido en la escuela. Pero la verdad es que, seamos honestos, seamos honestas familias, tanto la familia como los estudiantes suelen dejar al final de este periodo de vacaciones el hacer la tarea. Y entonces se convierte en una obligación aplazada que no los deja disfrutar las vacaciones durante las 2 o 3 semanas que tienen y entonces las hacen al final 1 o 2, incluso 3 días antes y se convierten en días y en tiempo de muchísimo estrés. Y también para el maestro y la maestra, porque una vez que regresan las niñas y los niños a la escuela, las tienen que revisar. Y entonces comienza el año con un cúmulo de trabajos pendientes más lo adicional que se hace de manera cotidiana. Entonces, debemos de tener claro, y aquí va la recomendación, que si se decide dejar o poner alguna tarea, se debe de considerar cómo la pueden resolver, de qué manera se va a revisar de forma práctica una vez que regresen los niños y las niñas a clases, pero sobre todo que sean tareas útiles, que sean tareas donde practiquen, donde ejecuten, donde demuestren, donde pongan en práctica lo que pudieron haber aprendido. Entonces, hay que ponernos creativos y dejar, en caso de que así lo consideren, tareas que sean útiles para el presente y sobre todo para el futuro. Ahora, también es cierto que va a haber momentos en los que pareciera que el dejar tarea es inevitable y más cuando hay algún tema o hay alguna lección o hay algún conocimiento o hay algo que está atrasado, que se tiene que repasar sí o sí. Cuando el estudiante tiene dificultades y por alguna razón se queda atrás en comparación a sus demás compañeras y compañeros. Y entonces pareciera que es muy útil que este tiempo de vacaciones se pudiera aprovechar para poder repasar o para poder nivelarse en este sentido. Sin embargo, esto no debe de significar que se quede el niño o la niña sin vacaciones, sino sería ajustar con la familia los horarios que le dedicará a estudiar o a hacer estos ejercicios, así como los tiempos que tendrá libres para descansar y hacer otras actividades, porque es igual de importante. Es recomendable, por ejemplo, que si van a hacer tareas sean por las mañanas y ya por la tarde o el resto del día se dedique a otras actividades, tomando en cuenta pues precisamente esto, que estamos de vacaciones. Por eso conversemos. ¿Qué tan prudente es que las niñas y los niños, que las maestras y los maestros dejemos tareas muy puntuales en este tiempo ahora? Eso por un lado. Y por el otro lado, en caso de que el maestro o la maestra no haya dejado de tarea alguna actividad específica, ¿qué pueden o qué deben aprender las niñas y los niños en este tiempo que están en casa? Entonces, voy a empezar a checar estos comentarios que ya me están dejando por aquí, comentarios que estén a través de Facebook. También vamos a estar como muy al pendiente. Ok, ¿por qué? Porque muchas veces no tenemos en cuenta cómo podemos hacer que nuestros niños y niñas sigan en esta parte fortaleciendo sus habilidades y fortaleciendo sus actividades, ¿verdad? Ok, a ver,
Vamos a empezar acuérdense que esto de conversemos con el direct es, leo sus comentarios, voy haciendo algunas precisiones, voy haciendo algunas recomendaciones y esto se convierte en una plática súper dinámica, súper a gusto. Vayan por su cafecito, por su tecito o por su vasito de agua para que conversemos al respecto. ¿Qué tan prudente es dejar o no tarea en vacaciones? Pero sobre todo, ¿qué pueden seguir aprendiendo las niñas y los niños en su casa durante este tiempo? A ver, vamos a checarlo. Dice aquí. Dice Selva Ruiz. Yo les dejo jugar, correr y disfrutar en familia. Ok, recordemos que las tareas deben de ser asequibles para la familia y muchas veces es importante conocer ciertas cosas del contexto para saber que sí les podemos dejar o no les podemos dejar. Porque incluso si como maestros y maestras decimos, ¿sabes qué? Todos los días tienes que, de tarea te voy a dejar que todos los días o 3 días a la semana o 4 días a la semana vayas al parque con tu familia. Pero el problema es que no hay un parque cerca o que la familia sigue trabajando, pues a veces son cosas que son tan difíciles de hacer como si lo pusieran a hacer una plana del 1 al 1000 de colores, ¿no? Entonces, por eso debemos de conocer muy bien qué sí podrían hacer. Vamos a checarlo. Dice la maestra Cajeta. Saludos, maestra Cajeta, ¿cómo estás? Yo no les dejo tarea porque yo quiero disfrutar mis vacaciones y seguramente mis alumnos también. Y eso es algo súper importante. Como dije al inicio, si el maestro o la maestra deja muchísima tarea, al final de estas vacaciones, iniciando las clases, el maestro o la maestra los tiene que revisar. Entonces, también es tarea que se aplaza y que se acumula una vez que regresamos a clase. A ver, aquí va el primer consejo que debemos entender, familias. Las niñas y los niños también se deben aburrir. Hay que dejar aburrir a los niños y a las niñas. No está mal, así como lo escuchan. Muchas familias se afanan en mantener a sus hijos, a sus hijas ocupadas por mucho tiempo. Los llevan a cursos de nivelación, a taller de tareas, a taller de manualidades, prácticamente los llevan a otros espacios para que estén ocupados. Si bien es cierto que a veces es importante en algunas asignaturas o en algunas áreas que hay que fortalecer, también es cierto que esto no va a hacer que se desarrollen completamente. El que la gente se aburra, el que todos nos podamos tener esta parte de tedio o de fastidio o de no saber qué más hacer, desarrolla nuestra creatividad, desarrolla habilidades como la resolución de problemas, la practicidad, la búsqueda de herramientas que tengamos a la mano para saber qué más podemos elaborar, estimula nuestra creatividad y a veces solo basta encontrar una caja, unos lápices, algún material que encontremos por la casa para poder crear algo. No es necesario mantener ocupadas a las niñas y los niños todo el tiempo. También debemos crear otras nuevas formas de poder desarrollar el pensamiento y aburrirse es una de ellas. Entonces, aquí va la primera. El niño o la niña también se tiene que aburrir. El niño o la niña también tiene que caer en un estado en donde su creatividad, en donde su imaginación comience a desarrollar y con lo que tenga a la mano se pueda ocupar. No tenemos que estarlo llevando a 1000 actividades o comprarle 1000 materiales. Él o ella también tiene que aprender a desarrollar y a resolver sus propios problemas. ¿Vale? Voy a seguir leyendo aquí. Profe Charlie, ¿cómo estás? Dice, aquí los team no deja tarea en vacaciones. Saludos, direct, saludos. Hola Marina, ¿cómo estás? Hola, Aléjese. Luis, muchas gracias por el espacio, me encantan tus consejos, direct. Qué bueno, acuérdense, vamos a platicar qué tan prudente es dejar o no tarea en vacaciones. Luego dice Melanie Nava,
Luego hay que revisar y hacer corajes porque no le hicieron. Así es. Pero, a ver, ¿por qué el niño o la niña no puede hacer la tarea o no hace la tarea? Creo que aquí es un foco de atención cuando dejamos tareas que cuando regresamos a la escuela no las hicieron. Y podríamos pensar, bueno, es que no tenías nada que hacer en tu casa. Y entonces tendríamos que pensar, ¿en verdad no había nada que hacer? ¿O las tareas se alejaban de la propia vida, de la propia realidad de las niñas y los niños? Entonces hay que tener eso muy atento. Dice Fernanda Robin, no la hacen o la hacen un día antes. Así es. Entonces, ¿para qué dejamos tarea? A ver, va otra recomendación que podemos hacer en casa cuando tenemos a nuestras niñas y a nuestros niños en este tiempo de vacaciones. Hay que invitarlos a la cocina. Los colores, la textura de los alimentos desarrollan la creatividad de las niñas y los niños. Así que no dejemos pasar esta actividad para que se convierta en una tarea doméstica únicamente para la mamá o para el papá, sino que se pueden hacer diversas actividades en familia. Ellos podrán montar la mesa o elaborar algunas ensaladas o algunos platillos sencillos. El punto es que se pueda convivir en familia y hasta cierto punto pueda ser divertido. No importa si se llega a romper un plato o se llega a manchar la ropa. Todo es parte del aprendizaje. Lo importante es que sea algo nuevo para ustedes como familia, pero también para la vida útil del niño o la niña. Entonces, es importante que además les dará la sensación de que están cooperando, de que están colaborando para que en familia puedan consumir el propio alimento. Entonces, esto muy aparte de las tareas domésticas. Los niños, las niñas, adolescentes en casa deben ayudar a las tareas domésticas, por lo menos atender su cama, barrer un poquito la banqueta, barrer el espacio de la casa o del departamento, sacudir la ventana, abrir las cortinas. Son cosas que deben hacer. No podemos dejar a nuestros niños y niñas todo el santo día frente al televisor o frente a la computadora o frente a la... O sea, no, tenemos que hacerlos útiles. Y eso no solamente les va a servir para colaborar lo que tienen que hacer en casa, sino para ir desarrollando habilidades de autonomía que tienen que desarrollar sí o sí. O les pueden funcionar ahorita o les pueden funcionar en unos cuantos años. ¿Vale? Entonces, eso es muy importante. Fíjense, la maestra Cajeta aquí me menciona, hay tareas que no van en el cuaderno, hay actividades que sirven como repaso. Así es, y estas actividades que yo les menciono, como que lean las recetas, lean los anuncios, hagan las cuentas de lo que vamos a comprar, cuánto se va a gastar para la cena de Navidad o para la cena de Año Nuevo, o checar presupuestos, o checar o sea, los ingredientes, todo esto es parte de cómo aplican conocimientos. Y como bien dice la maestra Cajeta aquí a través de TikTok, no es necesario que haya situaciones precisas en el cuaderno. ¿Vale? Ahí va la segunda recomendación. Tenemos que sacar a nuestros niños al aire libre. Entiendo. Muchas familias que son trabajadoras no siempre tienen el tiempo o no tienen estos descansos que a veces como maestros y maestras sí los tenemos. A veces es muy fácil decir, bueno, pues ve con tu mamá al parque, con tu papá al parque, con tu tía al parque, que alguien te saque al parque, pero no siempre es posible. Aquí lo importante es que la familia sí tiene que hacer el esfuerzo de acuerdo a sus posibilidades para poder salir con los niños. Que conozcan otros espacios, que conozcan otros contextos, si tienen la oportunidad de salir de paseo, si tienen la oportunidad de salir a visitar a familiares a otra entidad, que vean los paisajes, que vean la fauna, que vean la vegetación, que vean otras costumbres, que vean otras actividades, que vean otros alimentos. Yo les voy a hacer un comentario. Cuando yo estaba frente a grupo, incluso ahorita como director, pero antes era un poco más,
se me acercaba una mamá, un papá, bueno, alguien me decía, oiga, maestro, ¿qué cree que voy a salir de vacaciones? Pero las vacaciones no me las dan al mismo tiempo que a todos, ¿no? O sea, por ejemplo, en diciembre, en julio, sino que se las dan a destiempo. Y la verdad, pues me voy a llevar a mi niño o mi niña de vacaciones y pues va a faltar a la escuela 1 o 2 semanas. Yo siempre le decía, si tiene la oportunidad de que su hijo, de que su hija conozca otros espacios, conozca otros escenarios, conozca otro tipo de personas, incluso de países, hágalo. Son oportunidades que aprende más de lo que uno puede decirle en el salón de clases. Entonces, si van a salir con sus niños, ya sea al parque, al zoológico, a visitar otros familiares, a otra entidad, incluso a otros países, observen, vean la forma de las casas, el idioma o los modismos o la comida o la cultura. Todo eso genera mucho más aprendizaje y fortalece los que ya aprendieron en la escuela. Entonces, esa es otra cosa que pueden aprender las niñas y los niños en vacaciones. También otra cosa que los podemos poner a hacer es buscar espacios para que jueguen y convivan con otros niños y niñas. Jugar, interactuar es fundamental para su crecimiento y desarrollo gracias a que surge de manera sencilla, natural y espontánea la convivencia. Surgen conflictos, surgen acuerdos, surgen compromisos, surgen otras formas de convivir, otras formas de tomar decisiones, y esto va a ser entre pares, porque el juego es el arte de aprender por sí mismos, construir, despertar la curiosidad y recibir la mejor recompensa compartiendo intereses mutuos, alegrías mutuas, éxitos similares, intereses similares, perspectivas similares, y esto hace que nuestros niños y niñas puedan irse desarrollando en un ambiente feliz, agradable, en donde también se sientan parte de otras personas. Y esto todavía es más recomendable cuando en casa no hay hermanos, no hay hermanas, no hay tantos primos o primas y difícilmente tienen relación con otros niños y niñas de su edad y se pasan regularmente todo el tiempo con adultos, con personas adultas. Hagan ese esfuerzo, familias, de buscar espacios en donde sus hijos e hijas puedan convivir con otros niños y niñas y de esta manera puedan crear experiencias que les sirvan una vez que regresamos a la escuela nuevamente. Otra cosa que a lo mejor se puede dejar de tarea si lo queremos ver de esa manera es dejarles alguna manualidad, algo que se haga con las manos y que pueda ser compartido entre familia. Y ahorita en diciembre las manualidades no pueden faltar. Estas actividades para vacaciones se deben hacer directamente con ellos. No es así como que te compré material y entonces resuélvelo y cuando regrese ya quiero el servilletero o ya quiero el lapicero o ya quiero la casita. No, sino que la manera en que se van relacionando la familia con el alumnado para poder resolver un problema, para poder alcanzar un producto y que se haga en conjunto, hace una vinculación de trabajo colaborativo entre las mismas familias y entre los mismos estudiantes. Moldear, recortar, pegar, dibujar, colorear, pintar, estimula las habilidades motrices de los niños, pero también hace que se establezcan espacios creativos de colaboración, de escucha entre la familia y los niños y las niñas. Debemos de ver cómo en este tiempo tan complejo, en este tiempo en donde pareciera que los niños están cada vez más alejados de sus mamás y papás por los tiempos de trabajo, por los tiempos de los intereses, de los programas de televisión, muchas veces podrían decir, no, es que yo paso tiempo con mi hijo, con mi hija cuando regreso de trabajar. Ajá, porque los dos
se ponen en el sofá y ven una película. Y ya. Eso no es tanto pasar tiempo en familia. Eso es que están ubicando el mismo lugar, el mismo espacio, pero pues no están teniendo una relación, muchas veces ni siquiera hablan. Incluso se alejan cada vez más cuando están en el sofá, están viendo una película y cada uno está con su teléfono celular. Entonces, tenemos que crear espacios, tienen que crear espacios, familias, en donde puedan compartir con sus hijos, con sus hijas, sus intereses, estas charlas, estas preocupaciones y sobre todo les digo, o sea, hacer una manualidad, hacer un trabajo para adornar, para la comida, para regalar, va estableciendo vínculos y sobre todo recuerdos que van a permanecer por mucho, mucho tiempo. Voy a ver sus comentarios y continúo con las recomendaciones. Dice, ok, vamos a checar. Dianmar, hola Direct, hola, ¿cómo estás? Dice... Profesore, solo dejo un refuerzo en caso necesario. Los viernes no hay tarea, mis alumnos lo saben. Muy bien. Dianmar, hola Direct, yo no dejaba tarea en vacaciones, solo algunos casos específicos. Así es, tenemos que ir checando en qué momento podemos ir viendo esta parte de el trabajo que se tiene que hacer, pero sobre todo la parte de en qué momentos o en qué puntos sí es oportuno dejar alguna tarea o dejar algún ejercicio. Pero sí, Dianmar, tienes toda la razón. En algunos sí se tiene que, en algunos casos, pero muy específicos y sobre todo muy, muy, muy precisos. Dice Lili Niño, aquí ando. Hola, Direct, saludos desde Chimalhuacán, Estado de México. Hola, ¿cómo estás? Edgar, ¿y qué pasa con aquellos que su contexto es complicado? Así es. Por eso es lo que yo les comentaba. Hay momentos o hay espacios en donde dejar tarea no es prudente. En donde dejar tarea implica pues tener una situación en la que el contexto no les permita hacerla. Por eso es muy importante saber qué tipo de tarea sí les podemos dejar y qué tipo de tarea no les podemos dejar, porque no la van a lograr. Ahora, estoy hablando yo aquí, ejemplo, Ciudad de México. Pero incluso Ciudad de México. Es más, sí es cierto, incluso Ciudad de México. ¿Por qué? Cuando yo entré a trabajar en la carrera de docente, mi primera escuela está ubicada en el centro histórico de la Ciudad de México. Entonces, la mayoría de niñas y niños eran de papás y mamás comerciantes. Entonces, cuando íbamos a estas vacaciones de diciembre, pues lo que hacían los niños y las niñas eran ayudar a sus familias, a los comercios que tenían ahí en el centro histórico y todo el tiempo, como era alta demanda, era una temporada alta, pues los niños y las niñas se ponían a atender puestos o acompañar a sus familias y hacer todo esto. Y entonces implicaba en qué momento yo podría decirles, ve al parque o te dejo esta tarea para que la hagas. No, en provincia también mucha gente, muchos niños, muchas niñas, muchos adolescentes van a acompañar a sus familias a trabajar a otros espacios, a otros estados. Entonces, tenemos que ser muy conscientes. Ahora, el que ellos vayan a otros lados no implica que no aprendan. La situación de comunicación, la situación de cómo atender a un cliente, la situación de cómo resolver problemas, la situación de cómo hacer operaciones matemáticas, de cómo organizar, de cómo administrar. O sea, muchas cosas las niñas y los niños saben. Muchas cosas los niños y las niñas van aprendiendo. Entonces, en ese sentido es lo que tenemos que verlo, es lo que tenemos que pensar y sobre eso trabajar. Bien, aquí dice el comentario, o sea, ¿qué va a suceder cuando el mismo contexto no les va a permitir hacer alguna actividad que el maestro o maestra les deje? Por ejemplo,
la siguiente recomendación también tendría que pensarse, ¿no? Dice, visitar espacios culturales con ellos. Las actividades culturales como visitar exposiciones, ver obras de teatro, ir a museos o lugares históricos son un excelente plan para salir de la rutina, aprender cosas nuevas y ver lugares diferentes. Adicionalmente, estimula el desarrollo cognitivo y emocional de las niñas y los niños mientras se entretienen. ¿Cómo yo le voy a decir? Aunque son sugerencias, por eso son muchas. El maestro o la maestra y la familia, de acuerdo a su contexto, tiene que tomar las mejores decisiones para que puedan crear espacios de aprendizaje con sus hijos e hijas. Si mi niño, mi niña va a ayudarme en el negocio, va a ayudarme en el puesto, en esta temporada de diciembre, que es donde más se vende, difícilmente lo voy a poder llevar a un museo, difícilmente lo voy a poder llevar a una obra de teatro. No de manera, pues, todos los días, pero que sí y que pueden estar aprendiendo, que pueden ir recuperando para que entonces tampoco todo sea trabajo. Y no solamente le va a ayudar a la familia, sino que también le va a ayudar al niño, a la niña, al adolescente, crear otros espacios de recreación. Por eso es muy importante que las actividades que dejemos, que las actividades que vayan acorde a la cotidianidad de nuestros estudiantes, las pensemos muy bien, porque si no, entonces también creamos frustraciones. Si yo tengo que estarle ayudando a mi mamá o a mi papá en el puesto, o en el negocio, o en la oficina, o en donde sea, y a mí la maestra me dejó de tarea que yo fuera al museo, pues va a ser muy complicado, ¿no? Entonces, por eso tenemos que ir creando estos espacios. Ahora, el hecho de que el estudiante le tenga que ayudar o tenga que colaborar en casa o en trabajo con mamá o papá, no implica que tampoco va a aprender y no implica que tampoco no se va a poder divertir. Por eso tenemos que buscar estos espacios específicos para romper la rutina, para crear nuevas formas de aprender, nuevas formas de convivir, nuevas formas de relacionarnos y las vacaciones creen momentos memorables en todas las familias. Bien, ok, va otra recomendación y volvemos a lo mismo. Es de acuerdo al contexto, al interés, a los tiempos, a todo. Y la mayoría de lo que les estoy diciendo tiene que ver con actividades gratuitas. ¿A dónde podemos ir también? Y aunque ustedes no lo crean, a una biblioteca. Claro que podemos ir a una biblioteca. ¿Y saben por qué? Porque la biblioteca tiene acervos con libros que son sumamente interesantes y que muchas veces los mismos niñas y niños desconocen. La misma familia desconoce. Hay que investigar sobre un tema en particular. Checar que no solamente es ir al libro por el libro, sino desde la arquitectura, desde el paseo, desde visitar nuevos lugares, desde seguir teniendo este hábito de la lectura, las ilustraciones, las exposiciones. Las bibliotecas públicas siguen abiertas. Entonces, estas actividades en vacaciones, incluso hay muchas precisas para los y las estudiantes. Elegir el tema de interés, ideas, en qué momento se puede hacer agradable esta parte de la lectura. En México no nos distinguimos precisamente por nuestro gran hábito de la lectura, pero eso tiene que ver que lo vemos como obligación. Incluso en ocasiones he escuchado que dicen, si no haces tu tarea, te vas a poner a leer un libro. Y es, ¿en qué momento la lectura se volvió un castigo? ¿En qué momento leer se volvió en una situación obligada en el que, en lugar de disfrutarlo, parece que lo estoy sufriendo, ¿no? Entonces, todas estas cosas, va a ser importante que las podamos trabajar, que las podamos entender, porque son, bueno, aquí en la Ciudad de México tenemos para maestros 2 semanas de vacaciones. Los niños tienen unos días más y debemos de aprovecharlos al máximo. Debemos aprovecharlos para checar qué podemos hacer, cómo lo podemos hacer y sobre todo
entender que estos días de descanso tienen que valer la pena. Voy a seguir leyendo sus comentarios. Dice Lisbeth: para los de CDMX está la Biblioteca Vasconcelos, muy buena, y tiene talleres en las tardes para niños. Así es, si están en la Ciudad de México, la Biblioteca José Vasconcelos, que está saliendo del metro Buenavista, aparte de que es impresionante, tiene diversos talleres, en los cuales, como bien dice Lisbeth, pueden visitarlos, son gratuitos, hay que buscar actividades gratuitas. La Ciudad de México y muchas entidades aquí en el país tienen actividades gratuitas para las niñas y los niños. Entonces, hay que buscar cómo convivimos, cómo establecemos vínculos con sus hijos y sus hijas, cómo vamos checando nuevas habilidades y conocimientos. La parte de la escuela es importante, claro que es importante, pero pues por eso se llaman vacaciones en este momento, ¿verdad? Bien. Mine Medina dice los monumentos, claro. México se caracteriza no solamente por la parte gastronómica, sino por la parte cultural y la parte de arquitectura. Salir a la calle en las partes donde son plazas públicas o en los centros de las entidades, en verdad uno puede seguir aprendiendo, observar, comentar, platicar. Muchos museos tienen actividades gratuitas y el punto no es ir con un cuaderno a un museo y apuntar lo que más te llamó la atención. No, al museo vas y observas, vas y te sientas, vas y lees y conoces. No tienes que apuntar nada. Aquellos maestras que dejan de tarea ir al museo y que hagan un resumen de lo que vieron, digo, son prácticas muy respetables de cada maestro y maestra, pero no, un museo se va a disfrutar. Un museo se va a contemplar, a observar, a conocer, y tal vez saliendo converso con mi mamá, con mi papá, qué me pareció, qué me gustó, qué me llamó la atención, cuál fue lo que más me sorprendió. Y no tienen que ser museos únicamente pinturas o una parte muy artística antigua, sino museo de arte moderno, museo del futuro, museo contemporáneo. O sea, tenemos que abrir nuestra mente a otras perspectivas y a otras formas de trabajar esta situación. Love God, mándame saludos, Direct. ¿Cómo estás, Love Good? Buenas tardes. Fabiola Rojas, qué bonito está su árbol. Muchas gracias, Fabiola. Pues aquí está a la orden. Este va a ser el último año que lo pongo, así que está para una rifa para el 2024. Alguien más lo disfrute en su casa. Jorge Luis Bach, buenas tardes. Saludos, Direct. ¿Cómo estás, José Luis? Muy buenas tardes. Pues aquí estamos. Cuéntenme, ¿qué le dejaron a sus niños o a sus niñas de vacaciones? Eli Betancourt menciona: yo dejé una vez ir al museo y unas mamás se enojaron horrible. Desde ahí decidí no dejarlo nunca más. Volvemos a lo mismo. Yo creo que es muy importante la intención con la que dejamos la tarea. Va la primera recomendación para cuando un maestro o una maestra decide dejar de tarea ir a un museo. Mire, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México está el Museo Nacional de Historia. Es un museo enorme, hermoso, y me tocó escuchar en su momento algunos maestros y maestras que decían, de tarea te vas a ir al Museo Nacional de Historia. Y es, pero ¿qué van a ver? Son decenas de salas, no se puede recorrer en un solo día. Debemos de checar si tiene costo o no tiene costo, o qué días no tienen costo, y dejar tareas muy precisas. Es decir, vas a ir al museo, vas a ver esta sala y lo que yo quiero es que contemples sobre esto en específico. ¿Por qué? Porque en diversas ocasiones no es nada más decir ve al museo tal,
sino cuál es la dinámica y con qué intención se va a mandar al niño o a la niña, si es que no lo lleva el maestro, porque obviamente si lo lleva el maestro, pues él va enfocado en algún aspecto en particular, pero si no lo lleva el maestro y lo tiene que llevar la mamá o el papá, sí hay que ser un poquito más precisos, Eli. No digo que este haya sido tu caso, pero es una recomendación. Maestras, maestros, si van a dejar de tarea que vayan sus alumnos a un museo, hay que ir uno antes, o sea, uno como maestro tiene que ir antes al museo, ver qué es lo que quiero que observe mi alumno, cuál es la actividad específica y sobre eso dirigirlo. Si ya después quiere pasear por las demás salas, tiene más tiempo, lo que sea, es libre, para eso es la actividad, pero sí debe de haber indicaciones muy precisas. Ok, Mari Carmen García, solo lectura de un libro que ya están leyendo, direct porque son cortas y los niños andan de fiesta. Así es, la lectura de un libro creo que es muy bueno, si es que ya tienen el libro, ¿no? Decir, continúa leyéndolo en los espacios que tengas, creo que es una muy buena tarea. Muchas felicidades, Mari Carmen, creo que está muy bien. Lili Niño, en preescolar se les deja una tarde de película, una salida al parque y un TikTok de baile. No sé si la tarea del TikTok de baile esté padre, pero me encantó lo de la tarde de película y lo de la salida al parque. Maestra Cajeta, lo importante de las visitas a museos u otros lugares como tarea es hacerlo con tiempo y objetivo. Así es, y no dejarlo como una obligación de que debe de estar algo en el cuaderno. Los museos, miren, ir a un museo es una actividad que debe de causar más placer que obligación. Y cuando dejamos de tarea museos con cuaderno y pégame tu boleto y tómate una foto en la entrada y mándame un reporte, volvemos al ejemplo de la lectura. Vamos dejando estas actividades como obligaciones, muchas veces en una situación de incomodidad, de pesadez, que como algo que se pueda disfrutar. Y la lectura y los museos no se tendrían por qué sufrir, ¿vale? Entonces ahí les dejo eso de tarea, ahí se los dejo yo de tarea eso. Dice Eli, yo dejé ir al Museo de Antropología, ver las culturas, ya que era tercer grado, les di un mes para ir. Sí, Eli. A mí me gustaría conocerte, Eli, porque tenemos muchas cosas que platicar. Pero, Eli, las culturas del Museo Nacional de Antropología e Historia es enorme. El Museo Nacional de Antropología es enorme, enorme, enorme. Y si tú me hablas de las culturas, son docenas de salas. Entonces, el Museo de Antropología no se puede visitar en un solo día. Y tendríamos que ir muy directamente a qué cultura quieres que vean. Y si estabas en tercer grado, pues a lo mejor los aztecas, a lo mejor los mexicas, no, o sea, culturas muy precisas. Pero si no, es complejo, Eli, es complejo, porque nada más dejarlo tan abierto, a veces no somos tampoco conscientes del tiempo. Y el hecho de que digas, ok, lo dejé con un mes de anticipación, a lo mejor para uno como maestro dice, ok, creo que es muy prudente. Para la familia a veces es complicado. Por eso es muy importante checarlo. Yo te voy a compartir algo. Yo cuando estaba frente a grupo y yo quería que en esta parte que vivía aquí, que era maestro frente a grupo aquí en la Ciudad de México, un sábado organicé una actividad con todos mis alumnos por el Turibús. Fueron las familias, fueron los alumnos y fui yo. Y recorrimos toda la Ciudad de México porque a mí me interesaba la parte de que vieran la entidad donde vivo, ¿no? Cuando se llamaba en esos tiempos el libro así de tercer grado, la entidad donde vivo. Entonces hicimos el recorrido por el Turibús, vimos los monumentos, vimos la arquitectura, nos bajamos en el Museo de Antropología, recorrimos una sala específicamente y en verdad fue una salida muy significativa. Pero por eso hay que planearlo bien, ¿sí? Esa es una recomendación.
Enobi, yo dejé ir a visitar una panadería y observar el proceso de la realización del pan. Estuvieron felices. ¡Wow! ¡Qué padre! Y de hecho hay un proyecto ahorita en estos nuevos libros de texto gratuito que habla sobre el pan y la elaboración del pan. Entonces creo que es una excelente idea. El punto es que en la panadería nos dejen entrar y visitar cómo se elabora el pan. Pero si tú ya lo tenías planeado, creo que fue una excelente opción y sugerencia. Guadalupe Encarnación, las visitas a museos son una gran experiencia e inolvidable. Así es. Y acuérdense que siempre tiene que ver con esta parte muy importante sobre cómo las vamos planeando. Malena López, saludos direct, saludos Malena, te mando un besote. Eli Betancourt, sí, diré, hay que platicar. Sí, Eli, vamos a platicar. Lisbeth Martínez, con la tarjeta de los útiles te hacen descuento para el Turibus. Fíjate, yo no sabía. Dense una vuelta por el Turibus. Si estás aquí en la Ciudad de México, creo que ir al Turibus es una muy buena opción porque conoces toda la ciudad con un solo boleto. Entonces, esa es una excelente tarea. Dice Lisbeth, en la empresa de Bimbo pueden entrar. Solo si entras a la página de Bimbo. Así es. Pues, en efecto, de eso se trata, que podamos entender que estar de vacaciones no implica no hacer nada. Que los niños estén en su casa no implica ni significa que ya no aprendieron nada. Que no se sienten con un cuaderno, lo abran y que empiecen a escribir 2, 3 páginas del libro o del cuaderno no implica que no aprendan nada. El aprendizaje en casa debe ser práctico, significativo, colaborativo, vivencial. No necesitamos llevarnos la escuela a la sala, a la cocina o a la recámara para decir que estamos estudiando. En familia, pongámonos creativos y pensemos cómo vamos a fortalecer aprendizajes en nuestros niños y en nuestras niñas, cómo los van a poner en práctica, cómo los van a utilizar, cómo nos van a ayudar, cómo van a colaborar, cómo van a seguir creciendo y desarrollando estas 1,000 habilidades que todavía tienen por fortalecer en todo su trayecto académico, en su trayecto de vida. Pero sobre todo disfrutarlas. Estos tiempos de vacaciones, estos tiempos en familia, si es que así es la oportunidad, si es que las posibilidades da que se pueda convivir, que se puedan establecer nuevas experiencias, hay que aprovecharlas. Recuerden que la inteligencia intelectual, académica, de contenidos específicos es igual de importante que fortalecer la inteligencia emocional en sus hijas e hijos. Y la inteligencia emocional, el desarrollo de habilidades sociales, comunicativas, de cuidado, solamente se van a poder aprender a través de la experiencia. Va más allá de lo que me cuenten o de lo que diga la lección. Quiero que mi hijo, mi hija sea respetuoso, tengo que enseñarle cómo ser respetuoso. Quiero que mi hija, mi hijo sea amable, tengo que ser amable y enseñarle cómo ser amable. Que cuide el medio ambiente, tengo que enseñarle cómo cuidar el medio ambiente. Que tenga el hábito de la lectura, tengo que enseñarle cómo desarrollarlo, comprarle libros o acercarle algunos materiales de lectura. Todo, familias, todo lo que ustedes deseen que sus hijos e hijas fortalezcan, lo tienen que promover ustedes desde casa, y este tiempo de vacaciones es el ideal para seguir desarrollando las niñas y los niños que ustedes quieren tener. Así que si ya no tenemos algún otro comentario por que me quieras mostrar, Francisco que está desde la cabina ahí en la Ciudad de México. Yo ya no estoy en la Ciudad de México, también estamos aquí nosotros de vacaciones, disfrutando pero trabajando y con todo gusto de compartir un ratito con ustedes a través de GCI Radio, a través de TikTok. Deseo que tengan un excelente tiempo en compañía de su familia.
Deseo que puedan disfrutar este tiempo con ustedes mismos también. Lo mejor para ustedes en sus hogares, ustedes como personas. Les mando un fuerte abrazo. Que tengan felices fiestas decembrinas, que tengan una feliz Navidad y lo mejor para el año 2024. Espero y yo sé que nos vamos a seguir viendo, nos vamos a seguir escuchando, vamos a seguir platicando de todo lo que requiere la educación para que hagamos y desarrollemos niñas y niños felices, que es lo que nuestro país necesita. ¿Sale? Entonces les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, feliz Navidad, feliz Año Nuevo y pues nos vemos por aquí. Recuerden, todos los martes a las 5 de la tarde a través de GCI Radio. Sigan las transmisiones de los demás programas porque alguno siempre les va a ayudar. Cuídense mucho. Nos vemos, Francisco. Muchas gracias a mi productor Francisco del programa. Muchas gracias. Te mando un abrazo. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Nos vemos hasta la próxima. Chao. Esto fue Conversando con el Direct. Nos vemos la próxima semana. Chao. Esto fue Conversando con el Direct. Nos vemos la próxima semana. Chao.